Mira estas dos ideas creativas antes de tirar frascos de vidrio. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial les quiero mostrar dos ideas creativas para decorar frascos de vidrio con un material reciclado que podemos conseguir fácilmente. Es este tipo de malla en forma de rombo que se estira y se ajusta a la forma o el tamaño de la fruta. También se conoce como funda de red, espuma, cubierta protectora. Bueno, escríbeme en un comentario cómo lo conocen en tu país. Se utiliza para proteger la fruta de los golpes. Yo voy a reutilizar dos mallas, una un poquito más alta que la otra, para decorar estos dos frascos. Antes de nada, el frasco debe estar bien limpio y seco. Vamos a poner suficiente pegamento o cola blanca por toda la parte de afuera del frasco. Debemos aplicar suficiente pegamento y hacerlo bastante rápido porque antes de que se seque, lo vamos a meter dentro de la malla, de manera que quede a ras de la parte inferior y lo que sobra de la parte de arriba, luego lo vamos a cortar. Vamos a apretar bien la malla para que vaya a quedar bien pegada al vidrio. Con una cuerda y un trozo de tela vamos a sujetar o aplastar bien la parte del frasco que es más estrecha, para que la malla coja esa forma y quede bien pegada. Te recomiendo hacerlo con un hilo grueso para que no vayas a cortar la malla. Luego con la tijera cortamos por el borde todo lo que sobra. Luego le ponemos un trocito de tela para que esta parte vaya a quedar bien aplastada. Antes de seguir trabajando vamos a dejarlo que se seque muy bien y mientras tanto vamos a hacer lo mismo con el otro frasco, con el que tiene esta forma más alargada. Como ves, el diseño va a ser completamente diferente. Vamos a dejar que seque completamente antes de retirar la tela y el hilo o la cuerda. Nos debe quedar así. Luego podemos recortar un poquito más la parte que nos sobra para que quede un poquito más abajo del borde del frasco. Y voy a hacer lo mismo en el otro, ya que siempre voy a ir trabajando con los dos frascos al mismo tiempo. Ahora vamos a cubrir toda esta malla con servilletas de papel. Yo suelo reutilizar esta parte blanca que es la que me sobra de cuando trabajo con la técnica de coupage. Rajamos a mano unas tiras de las servilletas de papel y un truco que les quiero mostrar es que lo puedes hacer ayudándote con una regla, así las tiras te van a quedar como más delgaditas y más alargadas. Lo importante es que no utilices la tijera. Preparemos una mezcla de pegamento diluido con un poquito de agua. Con un pincel vamos aplicando esta mezcla y pegando las tiras de papel, así hasta cubrir toda la superficie. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él van a encontrar estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo, con los materiales, las medidas y el paso a paso, e información adicional que estoy segura les servirá de ayuda. Así, poco a poco vamos a ir pegando hasta cubrir todo el frasco. Lo dejamos secar durante varias horas mientras voy a ir haciendo lo mismo con el otro. Ahora viene un poco más la parte decorativa. Yo voy a pintarlo con esta pintura a la tiza en color blanco nube. Como esta es una pintura bastante espesa, la voy a diluir con un poquito de agua para que sea más fácil de aplicar. Ponemos en un frasquito un poco de pintura con agua y revolvemos bien hasta que quede homogénea. Y para aplicarla voy a utilizar esta esponja dando pequeños toquecitos o golpecitos hasta pintar toda la pieza. De esta manera lo que conseguimos es que la pintura no cubra todo el frasco de vidrio,
nos debe quedar como un efecto de falso esmerilado para que se vea ligeramente traslúcido. Al final del vídeo les muestro para qué. Si ustedes prefieren, pueden utilizar otra técnica para pintarlo o utilizar otro tipo de pintura o detalles decorativos diferentes. Me encantaría que me escribieran en un comentario si lo decorarían de una forma diferente. Una vez que lo hemos pintado todo, vamos a dejar que se seque muy bien. Ahora voy a utilizar esta pintura metalizada en color champán, que me encanta, es un color precioso, para darle un toque de brillo y color. Le voy a dar unas pinceladas finas en cada una de las tiras de la malla, pero solo en uno de los sentidos, porque quiero lograr el efecto que se vea así como en espiral. Si ustedes prefieren, lo pueden pintar todo o utilizar pues una técnica diferente, lo que es el pincel seco, o utilizar otro tipo de material. Y así poco a poco hasta pintarlo todo. Yo lo voy a dejar así. La verdad que me encanta cómo se ve. Y voy a hacer lo mismo con el otro frasco. Escríbeme en un comentario si te gustó esta manera como lo pinté o si lo harías de una forma diferente. Para terminar, como detalles decorativos, voy a utilizar diferentes tipos de cintas de encaje o pasamanería y una cuerda gruesa de algodón. Tanto las cintas como la cuerda las voy a utilizar en color blanco. Esto es solo una opción, tú decóralo como quieras. Primero le voy a pegar la cuerda, pero justo por el borde del frasco. Le podemos dar 2, 3, 4 vueltas y luego lo dejamos secar un rato. Yo lo voy a dejar así. Me parece que con esa cuerda es suficiente. Y lo mismo en el otro frasco. Y luego justo por el borde de la cuerda le voy a pegar la cinta de encaje blanca. Dependiendo de la forma o del tamaño del frasco, puedes utilizar un tipo de cinta diferente. Es por eso que yo utilicé varias de diferentes tamaños y formas, porque así se va a adaptar mejor a la forma del frasco. En la parte de abajo le voy a pegar la misma cinta, pero hacia arriba. Y en el otro frasco utilicé una cinta diferente para la parte de abajo, que es un poquito más ancha, y para la parte de arriba la otra que es un poquito más estrechita. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve con estos encajes? A mí me parece que les dan un toque muy bonito y se ve así como un estilo romántico. ¿Para qué les parece que podemos utilizar estos dos frascos decorados? La primera opción que se me ocurre es como si fuera una lámpara. Le podemos poner unas luces LED de estas pequeñitas y de esta forma podemos decorar un rincón o lo podemos utilizar como centro de mesa. También le podemos poner velas, pueden ser estas velas a pilas o las velas normales. Lo bueno es que como son frascos de vidrio, le podemos poner velas, piedras, agua, cualquier cosa que le quieran poner y el frasco de vidrio queda perfectamente. Y además será fácil de lavar. Como lamparita es una opción, pero también lo podemos utilizar como un jarrón o florero, que como les dije lo podemos rellenar con piedras, con agua o con las bolitas estas de hidrogel. Así podemos utilizar flores naturales o artificiales. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A mí me parece una bonita opción para decorar nuestra casa, como centro de mesa, para vender o para regalar. Mira qué precioso se ve como centro de mesa para una boda, unos 15 años, una comunión. A mí me encanta cómo se ve.
¿Y a ustedes? ¿Les ha gustado la idea? ¿Qué tal como un precioso regalo para el Día de las Madres? Escríbeme en un comentario si se te ocurre otra idea. Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado estas dos ideas y sobre todo que se animen a hacerlo. Y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, compartan el vídeo con sus amigos por las redes sociales. No te olvides, escríbeme un comentario. Recuerda pasarte por mi blog crearyreciclar.com para descubrir estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y para no perderte ninguno de mis vídeos tutoriales, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!